estábamos hablando, no sé si eso al final se grabó o no, pero por aquello, que como son de solamente progesterona y no tienen estrógenos, entonces este tipo de anticonceptivos no elevan el riesgo de tromboembolismos. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces, esa es también, digamos, dentro de las ventajas que tienen estos. Dentro de las desventajas, pues igual, a algunos pacientes les puede dar náuseas, algunas pueden tener sangrados no programados, que son esos como estilo spotting, que tienen sangrados intermenstruales. A algunas pacientes les puede dar también acné, pero en general son bastante bien tolerados. Y dentro de lo que son los anticonceptivos en general, podemos tener paquetes de 21 pastillas o paquetes de 28 pastillas. Las paquetes de 21 pastillas, bueno, en realidad cualquiera de los dos, pero digamos, cualquier paquete de pastillas empieza idealmente en el primer día de la menstruación. ¿Ok? Ahí empieza la primera pastillita. Como habíamos hablado hace ratito, se debe tomar una pastilla todos los días a la misma hora y hasta que se termine las 21 pastillas. Por ejemplo, en el caso de los paquetes de 21 pastillas. Se terminan los 21 pastillas, van a descansarse 7 días sin tomar absolutamente nada y al séptimo día se reinicia el paquete nuevo. Cuando Dios creó el mundo. Cuando Dios creó el mundo, exactamente, se inicia el segundo paquete. Ok. Entonces, y así sucesivamente hasta que la paciente deje de planificar. Los paquetes de 28 días, en este caso, van a tener 21 pastillas con hormonas y 7 días, bueno, 7 pastillitas de que no tienen ningún tipo de hormona. Usualmente lo que tienen es ácido fólico, vitaminas y así, pero no tienen hormonas. Entonces, la paciente se toma una pastilla todos los días, nada más que en este no hay un descanso. Toma pastillas todos los días. Igual debe tomarlas a la misma hora. Nada más que en los últimos 7 días del paquete, que son estos días que no tienen hormonas, en esos días puede que vea la menstruación. Eventualmente le va a llegar la menstruación en esos días y empieza el siguiente paquete al terminar el anterior inmediatamente, Ok. en ningún día de descanso. Entonces, esa es la forma de utilizar lo que son las pastillas. Ok. Y luego también dentro de los anticonceptivos de corta duración tenemos los anticonceptivos inyectables, que Esos también son son. hormonales. También son buenos. También son hormonales. De estos tenemos dos tipos. Tenemos la inyección mensual, que en este caso tiene un estrógeno natural y tiene progesterona, tiene la mezcla. ¿Ok? Y tenemos la inyección de los 3 meses, que es la de Depo-Provera, que es de la que tiene, por ejemplo, la caja. La mensual, esa no la tiene la caja, la de Depo-Provera sí. Y esta tiene lo que se llama medroxiprogesterona, que es un tipo de hormona. En esta, la trimestral es idealmente utilizada a mayores de 18 años, Ok. porque se ha visto que en lo que son, sobre todo los adolescentes, cuando se utiliza por más de 2 años, hay alguna alteración en lo que es la mineralización ósea. Esto es reversible, gracias a Dios, o sea, se deja de utilizar y es reversible. Pero por eso, si se utiliza en los adolescentes, puede que no lleguen a su pico de mineralización ósea que deberían de alcanzar. Entonces, idealmente, si se tiene que usar en adolescentes, es mejor la mensual, Ok. ideal. Perfecto. Me- Y estas funcionan exactamente igual que las pastillas, igual inhiben la ovulación, espesan el moco cervical, entonces actúan como Dificultan dificultan que suban la para que llegada lleguen al útero, exactamente. del. Lo que son los anticonceptivos inyectables son sumamente efectivos, o sea, son muy, muy efectivos porque no tienen realmente mayor interacción humana. Simplemente se la colocan cada mes o cada 3 meses, pero no es como la pastilla que hay y me toca acordar de estármela tomando y que se me olvida y que esto y que lo otro. Entonces, la inyección es muy, muy efectiva por eso mismo. Y también tiene las ventajas de que ayuda a controlar el ritmo menstrual, ayuda a disminuir el volumen de sangrado. Entonces, por ejemplo, pacientes que utilizan la de Proprovera, que es la trimestral, incluso no tienen su menstruación. Y también nos ayudan a controlar la dismenorrea, que era lo que hablábamos del dolor menstrual. Entonces, también nos ayuda con eso. Y los efectos secundarios son parecidos a los de los anticonceptivos Orales. orales. Exactamente. Entonces, ese por ese lado. Y también tenemos otro que ese no es tan conocido, pero es muy buen método anticonceptivo, es muy cómodo,
honestamente yo lo recomiendo, que es el anillo anticonceptivo. El anillo anticonceptivo tiene igual dos hormonas, el etonorgestrel y la estradiol, o sea, tiene la combinación de ambos, estrógenos y progesterona. Y lo que hace este anillito, que viene en este empaque, el que hay en Recuerden el el empaque, país, memorícenlo. es muy bonito. El que hay en el país se llama Nuvaring, es el que existe acá en el país. La caja desgraciadamente no lo tiene, pero sí se puede conseguir en privado. Y este anillito se ve más o menos así. Esta es una muestra médica, entonces este anillo es totalmente maleable, ¿verdad? Uy, Ya y se se va a disparó. caer. Y reacciona así. Y reacciona así. Básicamente esa es la reacción que tiene el anillo. Cuando La reacción. para y Es así de flexible, para que se den una idea, es mueren los así de espermatozoides. exacto. Entonces, pues este anillito va a ir liberando hormonas de a poquitos todos los días. Eso no Por tiene tope, nada más es el anillo y eso se traspasa, ¿ok? este es el anillo y ahí va, él va liberando los niveles de hormonas. Entonces, este anillo se utiliza por 3 semanas completitas. Entonces, el anillo es muy sencillo de poner en realidad. Puede ser, bueno, la colocación sí depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que les resulta más fácil acostarse e introducirse hacia el anillo. Hay pacientes que les sirve poner un piecito encima de la cama o encima del inodoro, donde sea, para colocarse el anillo. Hay pacientes que son muy flexibles y se logran poner en cuclillas para ponerse el anillo. Entonces, hay diferentes formas, más o menos como colocar un tampón, por así decirlo, en la posición que les quede más fácil a la paciente ponerse un Tampax, va a ser la forma más fácil de ponerse el anillo. ¿Ok? También puede pedirle apoyo a la pareja, que sea la pareja quien haga el... También puede pedirle el apoyo a la pareja. Entonces, este anillo se va a colocar en los primeros 5 días de menstruación, idealmente en el primero, pero sí tiene efectividad si se coloca antes del 5.º día de menstruación. Si se coloca después del 5.º día, sí se recomienda utilizar algún otro método anticonceptivo, por ejemplo el condón, durante por lo menos una semana para asegurarse que sea efectivo el método. Sí, ¿Ok? y Si se estamos hablando utiliza de en los ese día, primeros 5 días, es sumamente efectivo. ok, estamos hablando de la menstruación, entonces digamos que es un escenario que todavía se complica más. Exacto. Entonces, esto por lo menos la primera vez que lo estamos usando. O sea, la primera vez que se va a utilizar el anillo, se debe colocar en los primeros 5 días de menstruación. Entonces, ¿qué vas a aprender? Iba a meter la cuchara como siempre, que recuerden usar el condón, que el condón ciertamente Por va más allá de ser una simple o un importantísimo método anticonceptivo, sino que es la barrera que evita tener un montón de enfermedades de transmisión sexual, que vamos a hablar la próxima vez que estemos con la doctora de eso. Ahí hay eh, unos gráficos bastante feos, pero de los choques de realidad para ver si la gente entiende. poquito de choquita, exacto. Entonces, y sí, o sea, todos estos métodos que estamos hablando hoy, lo único que nos va a proteger de los que vamos a hablar acá de enfermedad de transmisión sexual es el condón femenino, nada más. Y los únicos en general que protegen es el condón masculino y condón femenino. Todos los demás métodos anticonceptivos que estamos hablando acá son meramente para prevenir un embarazo, nada más. Siempre que se tengan relaciones, sobre todo si no es una pareja estable y no es una relación monógama, deben de utilizar condón, femenino o masculino, no importa, pero utilicen condón. Entonces, la paciente cuando va a empezar a utilizar el anillo por primera vez, se lo coloca en esos primeros 5 días de menstruación y el anillo básicamente se aprieta así y se introduce en la entrada de la vagina, vamos a ponerlo así, se introduce en la entrada de la vagina y con un dedito se va empujando hasta adentro completamente y uno empuja el dedito hasta donde llegue y ahí queda el anillo. Lo más que se pueda empujar y ahí queda. El anillo no se va a perder dentro del cuerpo. Acordémonos de la imagen que vimos ahorita de el anillo. Sí, no se pierde, relajados, no se va a perder. No se va a perder.
Recuerden que, por ejemplo, acá, no sé si se está viendo, Sí, lo queda más o menos que acá. es, ok, lo que es el anillo se va a quedar en este pedacito de acá. No hay forma que entre ni siquiera la cavidad del útero, ni siquiera eso. Entonces, sino que siempre va a quedar en este pedacito de acá de vagina. Entonces, el anillo se va a quedar ahí y se queda por 3 semanas. A la tercera semana, simplemente se mete el dedito y se jala el anillo y se bota. No se Se, recicla, se bota. no se recicla, por favor, no se recicla. Entonces, al cabo, digamos, se descansa 7 días y al séptimo se vuelve a reintroducir un nuevo anillo, sea que se tenga la menstruación o no. ¿Okay? Normalmente en esos 7 días va a venir la menstruación. Hay pacientes que le viene al segundo día quitarse el anillo, otros al tercero, al cuarto, al quinto, pero al séptimo se colocan el nuevo anillo, de la misma forma exactamente. ¿Ok? El anillo tiene muchas ventajas, en realidad es un muy buen método anticonceptivo porque igual que la inyección se coloca y ya no tiene más interacción del operador. ¿Ok? Ahí queda liberando su hormona y es un muy buen método. Se deja durante las relaciones sexuales no es necesario quitarlo. De hecho, la gran mayoría de parejas no lo van a sentir. El pene no va a pegar con el anillo, no lo va a sentir, la mayoría de las veces se dan cuenta que está ahí. Entonces, no se quita durante las relaciones. Si por A o B razón se sale, entonces el anillo lo más que puede estar afuera del cuerpo es de 4 a 6 horas. Y en ese caso, digamos, si por ejemplo, por haber razón se sale el anillito, por ejemplo, todavía tienen un poco de menstruación cuando se lo pusieron, el nuevo, y están utilizando Tampax. Entonces, jalan el Tampax, se trae el anillito, porque a veces sucede, entonces se lava el anillo con agua, no con jabón, se lava con agua y se vuelve a introducir el mismo anillo, no pasa nada. ¿Ok? Ahí no se Más que recicla. puede estar, ahí sí. 4 a 8 horas afuera del cuerpo. ¿Ok? Y sí hay que tener presente que el anillito sí nos interacciona con ciertos medicamentos. Entonces, si están tomando antibióticos, como por ejemplo rifampicina, lisofulvina, que es, bueno, la lisofulvina es un antifúngico, ese tipo de medicamentos, si están tomando anticonvulsivantes, pueden La interactuar, mitad, epival, todos esos pueden interactuar con el anillo y disminuir la efectividad del anticonceptivo. Y igual, como hablábamos ahora de la hierbita de San Juan, también nos disminuye el efecto del anticonceptivo. Por tenemos que ejemplo, hacerle un programa a la hierba de San Juan. está bien, podemos hacerle una monogramita a la hierbita de San Juan. Entonces, esos son, digamos, lo que son los anticonceptivos de corta duración.